Rodrigo Maia es un joven político brasileño nacido en Chile, donde su padre se exilió a fines de la década del 60. Con domicilio electoral en el estado de Río de Janeiro, es actualmente el presidente de la Cámara de Diputados, debiendo ocupar la presidencia de la República cuando el titular, Michel Temer, viaja para fuera del país. Candidato a la presidencia en las elecciones de octubre próximo por el Partido Demócratas, Maia es también uno de los acusados por la Fiscalía General de la República de haber recibido propina por parte de la constructora Odebrecht. Para tratar de este tema que afecta a varios políticos brasileños con aspiración a gobernar a Brasil y conocer sus principales propuestas para el país para los próximos 4 años, el líder de la Cámara Baja recibió nuestro equipo en su residencia oficial en Brasilia. En primer lugar, lo que quería saber de usted es candidato a la presidencia de Brasil. ¿Cómo está la campaña? Porque los índices dicen que aunque usted tiene la posición de presidente de la Cámara de los Diputados, no le parece muy bien. ¿Cómo piensa en resolver ese primer problema? Este es un problema que nos afecta a todos en la política. Si usted observa la encuesta con cuidado, va a ver que hay un desencanto de la sociedad con la política. La sociedad solamente se acuerda de los más conocidos. La presidencia de la Cámara es un espacio que da mucha visibilidad, pero las personas están muy lejos de acá. Es diferente de un exgobernador que sale con alguna base electoral de su estado. Por eso la construcción de una candidatura se hace en la pre-campaña. La construcción de la imagen, de las ideas y la divulgación de lo que uno piensa. Las personas van a lo largo de las semanas hasta el inicio de agosto conociendo lo que pensamos, en lo que creemos, para que se pueda construir una imagen en el proceso electoral. Creo que el gran desafío de esta elección no va a ser mirar la encuesta, va a ser observar en qué condiciones se entra en una campaña de solamente 45 días. Y el desafío es saber cómo se llega al mayor número de electores posibles. Usted solamente va a llegar si tiene un buen espacio en televisión y en los comicios estaduales. El DEM tiene 8 o 9 buenos candidatos en los estados más importantes, buenas alianzas y un buen espacio en la televisión. Nosotros tenemos tiempo para construir un buen abanico de apoyos, ya que el cuadro partidario está muy pulverizado en Brasil y el tiempo de televisión es proporcional al tamaño de cada escaño de diputados. Bueno, la imagen de los políticos en general, pero en especial del Congreso Nacional en relación a la población de Brasil no es buena. Y no es buena desde ahora, hace mucho. Usted, como presidente de la Casa, ¿ha tratado de cambiar eso? ¿Hay forma de cambiar la percepción de que ustedes no hacen nada, de que ahí no se pasa nada y lo que pasa no es popular? Olha, são 2 tipos de pesquisa que você precisa fazer. Son 2 los tipos de sondeo que usted necesita hacer. Uno de forma genérica, donde la prensa critica mucho, no solamente al Parlamento como a la política en general. Por eso la respuesta es siempre negativa. Sin embargo, cuando usted va a mirar la imagen de un parlamentario en su estado, ahí cambia completamente. El elector conoce a ese diputado, sabe lo que él hace, sabe lo que él defiende en su estado, lo que él consigue de inversión para los municipios. Entonces, hay que tomar cuidado con esa evaluación, porque hay un momento de crisis muy grande en la política brasileña que no solamente involucra el poder legislativo, también el ejecutivo y el judicial. El levantamiento que salió recientemente muestra que la imagen del judiciario también está desgastada. Yo creo que es el fin de un ciclo. Nosotros tuvimos un ciclo de 30 años en este proceso de redemocratización que está agotado. La sociedad está cambiando sus prácticas. Fue así en la redemocratización cuando los jóvenes de los partidos que sustentaban el régimen militar se rebelaron y crearon un Frente Nacional y dieron sustentación a la victoria de Tancredo Neves en el Parlamento brasileño. ¿Cómo usted se sintió ocupando temporariamente la presidencia de Brasil y la ausencia de Michel Temer?
Desde el punto de vista personal, hay siempre algún simbolismo, pero fue un periodo de un pasaje burocrático que no iba a tomar ninguna actitud si no fuese solamente la de mantener la rutina del gobierno federal. Es un gran aprendizaje cuando se pasa por la presidencia, se pasa a conocer mejor la máquina pública, cómo es que ésta funciona. El momento más importante para mí fue el haber firmado la recuperación del estado de Río de Janeiro, mi estado. Esto tiene una simbología importante, pero el resto fue mantener una burocracia, conocer mejor la estructura del palacio, la estructura de poder. Ahora continúo presidiendo la Cámara e intentando construir una candidatura viable. ¿Y cómo es su relación real? No la que se dice en cámaras, aunque tenemos dos, pero ¿cuál es su relación real con el presidente Michel Temer? Una buena relación, respetuosa. Él trata de los asuntos de interés del gobierno con el legislativo de forma muy respetuosa. Tenemos que colocar en pauta y defender todo aquello que nosotros entendamos que tenga convergencia con la pauta del gobierno, principalmente la agenda económica. Nunca tuve conflictos y, muy por el contrario, entiendo y creo que en los momentos más difíciles del presidente yo demostré que mi interés personal, mi voluntad personal, mi ambición no pasó por sobre los intereses del país. En las dos denuncias contra el presidente cumplí mi papel institucional de forma imparcial, respetando ese momento y sin usar mi poder para asumir el sillón en forma indirecta. Entonces, creo que el presidente tiene conmigo una buena relación y yo con él. De la misma forma en que él me debe criticar, yo también lo critico. Son críticas aceptadas en el mundo político. Yo creo que es una relación de mucho respeto. Su partido, desde PFL, que era el nombre inicial del partido, ¿no? Siempre tuvo una posición secundaria. ¿Usted cree que por justicia llegó el momento de tener una otra posición que no sea lo que siempre fue? El PFL siempre tuvo una posición de liderazgo en el Parlamento. Siempre fue un partido parlamentar. El PFL fue siempre un partido unido y siempre trabajó unido. Siempre tuvo un protagonismo muy fuerte en el Parlamento, como lo tenemos hoy en la Cámara. Ya tuvimos presidentes de la Cámara y del Senado también. Yo creo que el partido entiende la importancia de intentar liderar este nuevo momento de la política brasileña, ayudar a acabar con esta crisis moral, ética y económica. Nosotros vamos a generar un nuevo momento y entendemos, por lo que nosotros construimos en los últimos años, principalmente con la posibilidad de tener buenas candidaturas en los principales estados, la posibilidad de liderar este nuevo ciclo de la política brasileña. Vamos a proponer una política diferente que la que fue liderada en los últimos años, donde hubo mucha radicalización, mucha polarización. Creo que la sociedad quiere ahora un político que tenga mayor capacidad de diálogo, de sentarse a la mesa y construir consensos, construir mayorías, sin esas posiciones radicalizadas. En los últimos años, nadie consiguió sentarse para discutir el interés de la sociedad brasileña. Se habla mucho que hubo una judicialización de la política, pero lo que yo personalmente veo es que hay una politización de la justicia, o sea, hay una tratativa de interferencia política muy grande en las decisiones judiciales. ¿Usted piensa igual o estoy equivocado? Yo creo que en los últimos 20 o 30 años la política transfirió mucho poder para el judiciario. Todos los conflictos que se tienen entre la oposición y el gobierno, principalmente en el legislativo, la solución era demandar resoluciones del judiciario. Cuando el gobierno encamina un proyecto, la solución era pedir un análisis de la constitucionalidad en el Supremo. Para cualquier denuncia política tenemos que accionar la Fiscalía General de la República para que se denuncie al político. La propia política, tanto del PT o del PSDB en la oposición, siempre transfirió poder al judiciario. A partir del momento en que se transfiere el poder para el judiciario, ocurre que en el momento de crisis política, él se fortalece y acaba de alguna forma legislando de más.
El judiciario está cumpliendo un papel político, no solamente la Corte Suprema, como también la justicia de primera instancia, y eso acaba generando la impresión en la sociedad de que la solución de los problemas pasa por el judiciario, y no es exactamente así. Pero ahí no sería un poco de la inercia del Congreso. No es inercia. El Congreso legisló desde la Constitución para acá. El Parlamento brasileño es criticado porque legisla demasiado en comparación a otros parlamentos del mundo. Muchas veces, cuando legisla, se trata de una decisión política. Muchos dicen que el Congreso no legisló y que es por eso que el Supremo legisla. Esa no es una buena justificación, porque el papel del Supremo no es legislar en lugar del Congreso. Lo que la sociedad precisa hacer es entender que si hay algún tema relevante y que sea prioridad y que el Congreso no está atendiendo, ellos deben responder en las elecciones. Deben votar en candidatos que tengan agenda de estos temas. Lo que no puede suceder es que cuando el Congreso no legisla o no aprueba, el Supremo quiera asumir este papel. Usted, bajo su administración en la Cámara, fue posible aprobar la reforma de trabajo, de trabajista. ¿Y la previdencia? ¿Cómo está eso? ¿Eso pasa ese año? ¿Es importante? Es fundamental, es decisivo. Si Brasil quiere mantener un mínimo de condición de un Estado saludable para gobernar, para recuperar su capacidad de inversión, de recuperar las condiciones de credibilidad con relación a los inversionistas, la primera de las reformas que tiene que hacer el próximo presidente es la reforma a la previsión social, comenzando por la igualdad del sistema de previsión pública y privada, donde hay mucha distorsión. ¿Eso quiere decir que hasta noviembre eso no? Yo creo que para noviembre solamente, si el presidente electo no trata del asunto en el proceso electoral, votar en noviembre va a aparecer un golpe en la sociedad. ¿Y usted trata de ese tema? Estoy tratando aquí con usted este tema. Creo que es un tema que es prioritario para comenzar igualando los sistemas públicos y privados para generar una reducción del déficit, que la relación deuda-PIB no continúe creciendo y genere una inviabilización del Estado brasileño. Ahora, en la cuestión de la política internacional, ¿qué piensa usted del papel, del rol de Brasil, que ha sido muy frágil, nunca ha tomado una posición de liderazgo, excepto durante un cierto periodo de la administración de Lula da Silva? Bajo su administración, ¿sigue mirando hacia adentro? Creo que la política externa del presidente Lula fue equivocada. Quiso ser líder de países menores que Brasil, mirando más para regiones menos desarrolladas. Creo que Brasil debería tener una política comercial muy activa, trabajando la apertura y buscando alianzas y acuerdos comerciales, principalmente con los grandes bloques. El propio Estados Unidos, la Unión Europea y Asia ahora están con una política comercial muy fuerte. Brasil tiene que trabajar también con una mayor apertura comercial. Todavía somos un país demasiado cerrado. Solamente el 20% de nuestro PIB proviene de una economía abierta. Necesitamos ser más competitivos para garantizar una mejor productividad. Necesitamos abrir y tener una política externa más enfocada en el comercio, en las relaciones con los principales bloques, para que podamos no solamente exportar aquello que nosotros producimos con calidad, como para tener los productos de otros países y protegernos de la ineficiencia de muchos sectores de la economía brasileña. Yo quiero continuar en el tema internacional, pero tengo que volver un poco a la política nacional en relación a su estado que está bajo la intervención, ¿no? Y esa intervención, de alguna forma, por una cuestión constitucional, perjudica un poco los trabajos en la Cámara. ¿Me puede explicar y si esa intervención conviene? Yo sé que hay un pedido popular para que lo ocurriera. Otros dicen que el presidente lo que hizo fue tomar una decisión populesca, electoral. ¿Cómo ve esa cuestión de la intervención y el prejuicio que le trae? Yo creo que no provoca un perjuicio mayor. La reforma de la previsión, el actual gobierno no tendría votos para aprobarla. Esta es la realidad. La situación de descontrol de Río era muy grande. Ahora, mi crítica a la intervención no es por haberla hecho, ya que la defendí. Fue porque el gobierno la propuso sin ninguna planificación, sin ninguna organización de cómo sería la entrada, cuánto presupuesto sería necesario. Solamente ahora es que se aprobó el presupuesto para subsidiar la estructura del interventor. Este
hoy no consigue usar los recursos que son liberados para la intervención porque ellos no tienen una estructura administrativa montada, aún después de cuántos meses de intervención. Faltó planificación, faltó diálogo. Que es bien típico de Brasil. Sí, un poco. Creo que ahora todo va a mejorar. Tengo la seguridad de que van a ser un buen ejemplo de cómo el gobierno federal puede trabajar en forma articulada con los estados. Una cosa interesante es que los últimos presidentes desde la redemocratización dejan el tema de la seguridad en segundo plano, transfiriendo la responsabilidad por causa de una interpretación constitucional para los estados brasileños. Hasta por el tamaño de la crisis actual, el gobierno federal acabó creando un ministerio y nosotros aprobamos la reglamentación del sistema integrado de seguridad. Creo que el ejemplo de Río, con la integración de las fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno federal y del Estado, sea muy bueno, así como el trabajar en conjunto en todos los estados de Brasil. Lógico que sin la intervención, ya que ésta no puede permanecer. Volviendo a la cuestión internacional, también durante la administración, y hago esa observación porque hay un ejemplo que fue dado en la administración de Lula da Silva, que fue la tratativa, aunque fue engañado por el gobierno americano, de hacer la intermediación entre acuerdos nucleares, o sea, un juego mucho más fuerte y mucho más mundial de que Brasil estaba acostumbrado. Ahora nosotros vemos una posición unilateral del presidente Donald Trump de acabar, aunque las otras fuerzas participantes no estén de acuerdo, como Inglaterra, Alemania, Francia, con el acuerdo nuclear iraní. ¿Qué piensa usted de todo eso? Para dar una opinión mejor tendría que tener más informaciones sobre la motivación americana. Es verdad que el presidente americano genera mucha inseguridad en los pasos que da en relación a la política internacional. Creo que para emitir una opinión sobre este tema precedería tener mejores informaciones y yo no las tengo, pero creo que esas actitudes del gobierno americano van generando cada vez más inestabilidad en las fuerzas internacionales, porque los Estados Unidos tienen un papel relevante, un peso enorme, y esa política de Donald Trump, que a veces parece estar mirando más para adentro para responder a sus electores y menos a los intereses del país. Durante la administración de Collor de Mello y Saúl Menem, fue hecho el fin de la carrera nuclear de Brasil y Argentina. Inclusive hay un momento que llenaron ahí un hueco en la Serra del Cachimbo. ¿Cómo usted ve esa cuestión de la seguridad en Latinoamérica? Usted como presidente, ¿cómo se portaría en relación a eso? ¿Deja como está o qué piensa usted? Yo creo que Brasil tiene que mirar a América del Sur como una forma de líder del continente. Tenemos de hecho un papel de liderazgo de un bloque. Creo que debería ser así, a pesar de que en algunos momentos Brasil no haya tenido esa actitud. Creo que Brasil, según mi punto de vista, debe mantener su política de la forma que lo ha hecho hasta ahora. En términos, y ahora vuelvo a la cuestión de la Cámara, ¿cuáles son los trámites más importantes? ¿Qué enmiendas o qué estudio, qué votación más importante hoy está tratando ustedes? Como perdemos la posibilidad de aprobar enmiendas y como el gobierno hoy está muy debilitado, nosotros resolvimos enfocar nuestra agenda en dos temas: seguridad pública y el tema de la microeconomía. Aún no pudiendo votar las reformas, tenemos que ver de qué forma nosotros podemos mejorar el ambiente de la microeconomía, garantizando la seguridad jurídica, por ejemplo, de la construcción civil, que es un sector que genera mucho empleo y que en los últimos años desempleó a mucha gente. ¿De qué forma conseguimos reducir la tasa de intereses en la punta para garantizar el crédito, ya que las tasas de intereses del gobierno en relación a la de los bancos tienen una distorsión muy grande para el consumidor? Estamos pensando en este ambiente microeconómico, en cómo conseguimos avanzar en la autonomía del Banco Central. Son temas que van generando señales positivas para los inversionistas, sumados a los temas que ya señalé anteriormente, como el de la reglamentación de la construcción civil, que está con mucha inseguridad.
ver la posibilidad de avanzar en la legislación para fortalecer nuevamente las agencias reguladoras que fueron destruidas en el gobierno de la presidenta Dilma. Una legislación microeconómica generando una mejoría en el ambiente regulatorio para algunos sectores y viendo la forma en que conseguimos, por ejemplo, en la cuestión del crédito, ampliar el volumen de crédito para la sociedad, para que la gente pueda, de hecho, ayudar un poco en este segundo semestre, al fin del ciclo y de esta transición del gobierno del presidente Michel Temer. No puedo dejar de preguntar sobre Lava Jato, ¿no? ¿Cómo usted, presidente, pretende mantener eso? Sé que su partido, inclusive usted mismo, está siendo investigado. ¿Cómo ve todo eso, la investigación de su partido, su propio y su actuación como presidente de Brasil? Yo creo, pero no solamente en el Lava Jato, como en todas las operaciones que vengan con la intención de organizar el Estado brasileño, demostrar que la impunidad no tiene más espacio en Brasil del 2019, la de dar toda libertad para que el Ministerio Público y el Judiciario cumplan con su función institucional. Pero lo que precisamos también es crear de forma definitiva un marco de control del Estado brasileño. Lo que ocurrió en la Petrobras y lo que ocurre en muchos ministerios es la falta de un sistema de Estado de control. Entonces, yo creo que en un próximo gobierno, conmigo en la presidencia, vamos a precisar primero garantizar la independencia total de las instituciones, principalmente el trabajo de la Fiscalía, que continúa investigando aquello que tiene indicios. Aquellos cuyos indicios son frágiles deben ser archivados. Ese es el camino para una democracia fuerte, donde todos puedan ser juzgados, y por otro lado, sin duda alguna, hay que pensar en un sistema de control del Estado. En el Brasil de hoy, muchas veces los ministros y los secretarios de Estado nominan a los controladores, lo que acaba generando toda esa confusión que nosotros ya vimos. Entonces, nosotros tenemos que conseguir un marco regulatorio. Estoy trabajando en eso para que Brasil tenga sistemas de control donde podamos evitar la corrupción, donde no nos quedemos solamente aumentando el castigo de aquellos que desviaron dinero público, porque es mucho más barato que tengamos un sistema de control organizado para que no veamos a cada año, a cada mes, ir descubriendo un desvío más de recursos públicos. ¿El dinero que le fue dado durante la campaña fue desvío de dinero público? No, el mío nunca fue. El mío está todo registrado. Los propios delatores nunca mencionaron eso, de ninguno de ellos. Las donaciones de mi campaña están registradas y es lo que está siendo investigado. No existen pruebas. Hay mucha contradicción y tengo la seguridad de que serán archivados en los próximos meses. Y para finalizar, diputado, ¿hay algún legado, aparte de todo lo que me ha dicho, y que no incluyó en lo que dijo que dejaría usted como presidente de la Cámara? Creo que asumí la Cámara de Diputados en un momento muy difícil para Brasil. Mantuvimos las instituciones conversando, dialogando. En el peor momento de las denuncias contra el presidente Michel Temer, tuvimos la capacidad de estar con la Cámara trabajando, legislando, cumpliendo su papel. Tal vez aquel momento fue el más difícil, el de la crisis del gobierno brasileño. Aprobamos una agenda de reformas relevantes y la enmienda de la Constitución sobre el techo de gastos, que es una enmienda que limita los gastos del gobierno. Por primera vez se discute el límite de gastos y no el aumento de impuestos. La reforma laboral, para que cuando Brasil vuelva a crecer, va a tener un instrumento importante en la generación de empleos. La retomada de las inversiones en el sector del petróleo, con el cambio de la ley del presal, flexibilizando el sector privado, la mudanza de intereses de nuestro Banco de Desarrollo, el BNDES, que acabó con los subsidios para los grandes empresarios y para tantos otros proyectos. Creo que la gran virtud de este periodo fue que aún con toda la crisis nosotros conseguimos crear una agenda con dos enfoques principales, que son el de la reforma del Estado brasileño para mejorar la seguridad jurídica, que son caminos importantes y que pasan por el Congreso para que garanticemos un Estado saludable con la capacidad de cumplir sus funciones básicas, y un Estado que garantice la regulación para que el sector privado vuelva a invertir y a generar empleos en Brasil.
Yo creo que esa es la gran vía. Las personas, de hecho, no imaginan que nosotros pudiésemos avanzar en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en una agenda que fue liderada por la reforma laboral. Cuando salgamos de la crisis y cuando las empresas consigan retomar la utilización de su capacidad instalada, que hoy es muy baja, usted va a tener una ley de aquí a 2, 3 años, que va a ser un activo importante en la cuestión del desarrollo de Brasil, con la generación de empleos. Yo creo que todos esos proyectos que yo mencioné fueron proyectos que comenzaron a reorganizar el Estado, comenzaron a garantizar la seguridad jurídica para el sector privado. Yo creo que son dos focos importantes y mientras Brasil sea un Estado burocrático caro, que no tiene capacidad de inversión, no va a conseguir avanzar. Tampoco lo hará mientras no se tenga leyes claras y regulación clara para que el sector privado vuelva a invertir. Invertir principalmente en infraestructura, porque para que podamos crecer debemos tener una rápida recuperación de la infraestructura brasileña, que tiene un déficit en la logística de R$1 trillón. Por otra parte, el Estado necesita tener una capacidad de invertir en educación para que la economía brasileña sea una economía más productiva. Para que a economia brasileira seja uma economia mais produtiva. Muchas gracias.